Buenos días a todos. Vamos a comenzar el pleno extraordinario de 4 de agosto de 2015. Como sabéis, este pleno es extraordinario, tiene carácter extraordinario, como se explicará, porque tal como adelantamos en el último pleno ordinario que se celebró, había la posibilidad de que tuviéramos que celebrar un pleno extraordinario, motivado básicamente por los puntos segundo y tercero, puesto que en ambos casos, como ahora se verá, era necesario aprobarlo durante el mes de agosto, porque son documentaciones que tienen que estar aprobadas en pleno antes de determinado día, 9-22 creo, de agosto, y por tal motivo pues, se celebra. Los puntos del orden del día extraordinario son los siguientes. El primero, aprobar, si procede, el régimen de dedicaciones, retribuciones, indemnizaciones y asignaciones de los miembros de la corporación y grupos municipales. A continuación toma la palabra el señor secretario para leer el decreto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, y 13 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, determinar que el alcalde presidente de esta corporación, don Mario Peña González, y el concejal delegado de Agricultura, Medio Ambiente y coordinador de núcleos poblacionales, don Manuel Crespo Caballero, realicen sus funciones en régimen de dedicación parcial a media jornada. Segundo, establecer a favor de los miembros de la corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en 12 pagas correspondientes a las diferentes mensualidades del año, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda, que se encuentran incluidas en las siguientes cantidades. Don Mario Peña González percibirá una retribución anual bruta de 10.140 euros. Don Manuel Crespo Caballero percibirá una retribución anual bruta de 8.580 euros. Tercero, determinar una asignación fija para cada grupo político municipal de 300 euros mensuales. Cuarto, establecer una indemnización para cada concejal por asistencia efectiva a las sesiones del Pleno Municipal de 6 euros por sesión. Quinto, establecer una indemnización para cada concejal por asistencia efectiva a las sesiones de la Junta de Gobierno Local por importe de 245 euros por sesión. Sexto, notificar este acuerdo a los interesados y el servicio de personal e intervención para su conocimiento y efecto, y proceder a su publicación íntegra en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias, señor secretario. Hay que explicar a todo el mundo que, como es preceptivo, todos estos asuntos se han visto en comisión informativa. De hecho, a petición de los concejales del Partido Socialista se han hecho dos aclaraciones que ya constan en la correspondiente documentación. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Señora Romero. Sí. Sí, muchas gracias, señor Peña, y buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, sí que me gustaría pedir que en este punto del orden del día nosotros queremos diferenciar lo que es el punto que se refiere a lo que es la liberación y dedicación parcial, tanto del alcalde como del portavoz de Izquierda Unida, y por otro lado lo que es la asignación y las retribuciones a grupos. ¿Afectáis vosotros o cómo? Bueno, hay dos turnos de palabra, como ustedes saben, pues puede contestar si quiere ahora a todo, o sea, ponerlo todo y se le contestará, o puede decir dentro del otro turno de palabra utilizar la otra parte. Bien, pero vale. En el primer turno de palabra hago todo lo que es la referencia al punto, y en el segundo turno el concejal que interviene agota la segunda parte. O sea, hay dos turnos de palabra. Como viene siendo habitual. Efectivamente. En uno vamos a votar todo lo que se refiere a la parte de liberación y dedicaciones parciales, tanto del alcalde como del concejal. La votación es que además tiene que ser así, ¿no? No le digo la votación puede ser conjunta. Le digo para la exposición. La votación va a ser conjunta. Inconveniente. Bien.
Pues con respecto al punto del orden del día en el que se expone la liberación y la asignación por dedicación parcial tanto al alcalde como al concejal de Izquierda Unida y portavoz en este caso, decir pues que siempre he manifestado públicamente que estoy totalmente de acuerdo que los alcaldes que dediquen su tiempo con seriedad y con rigor a un ayuntamiento deben de estar retribuidos. Así como también siempre he manifestado que si la situación del ayuntamiento, por supuesto, lo permite, no solo estoy de acuerdo con la liberación y con la asignación del alcalde, sino también con la de algún concejal que otro. Por supuesto, siempre que sean sueldos acordes y dentro de unos límites que además esos límites lo marca la ley. Así siempre lo he manifestado públicamente y también durante los 4 años que hemos formado parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento. Y que por cierto, el Partido Popular, en boca de su portavoz, hoy alcalde de esta localidad, ha manifestado siempre lo contrario. Y no me lo estoy inventando yo. Leo textualmente la entrevista que el día 11 de mayo publica el semanario de apellido independiente elmorante.es, en el que se le pregunta al candidato del Partido Popular, a Mario Peña, lo siguiente. Esto hablo que son 12 o 13 días antes de las elecciones. ¿Qué sueldo piensa usted ponerse? Y la respuesta del señor candidato en aquellos entonces, hoy alcalde de este municipio, es la siguiente. Pues la verdad es que ninguno. Yo vivo de mi trabajo y únicamente entiendo la política local como un breve paréntesis. Pienso compatibilizar ambas cosas y ser absolutamente transparente en este aspecto de sueldo y gastos de personal. Es posible que sea necesaria una gratificación para compensar la dedicación a labores del ayuntamiento, pero desde luego no un sueldo como tal y nunca a niveles tan elevados como ahora. Esto lo ha dicho usted, señor Peña, no me lo he inventado yo. Por supuesto, me sorprende que lo que hoy el PP trae a pleno sea precisamente todo lo contrario de lo que usted manifestó antes de las elecciones. Por supuesto, me sorprende también el hecho, insisto, no me meto en cantidades, el hecho de que no solo se ponga usted un sueldo, sino que también se lo ponga al señor Crespo, que si mal no recuerdo, se actuó en el pleno de investidura y se supone que no forma parte del equipo de gobierno, a no ser que haya algún pacto por ahí encubierto. Por tanto, y dejando claro una vez más que defiendo totalmente la liberación de los alcaldes y los concejales, siempre dentro de unos límites, no vamos a ser cómplices de sus engaños y de sus mentiras a los ciudadanos. No puede usted manifestar públicamente y alardear de que no se pondría ningún sueldo, y como ya he dicho, y no me refiero a cantidades, sino me refiero al hecho en sí, al mes y medio aproximadamente de unas elecciones, convoca usted un pleno extraordinario en el que uno de los puntos del día es aprobar su sueldo y aprobar el del portavoz de Izquierda Unida. Esa es la demagogia, señor Peña, que utiliza usted con fines electoralistas, engañando a los ciudadanos. Por tanto, y ya le voy a adelantar que nuestro voto no va a ser favorable. Muchas gracias, señora Romero. Va a tomar la palabra el señor concejal y portavoz de Izquierda Unida. Antes, si quisiera aclararle, ya el portavoz del Partido Popular lo hará adecuadamente, que desde luego él no ha engañado nunca a nadie, ni públicamente ni privadamente. Señor Crespo tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. Como
Eso ya lo hemos visto en estos días, estos días ya lo hemos repasado todo, totalmente de acuerdo con lo que hemos aprobado y lo que se ha aprobado en el directo. Muchas gracias, señor Crespo. Tiene la palabra el señor Borrero, portavoz del Partido Popular. Buenos días. Ya como se ha explicado antes, están claras las retribuciones y las cantidades, y en respuesta a la portavoz del Partido Socialista, pues yo casi firmaría las palabras que ha dicho de la entrevista del señor alcalde cuando era candidato a la alcaldía. Es que precisamente estas retribuciones van totalmente de acuerdo con aquella entrevista. Él dice que no se pondría un sueldo, que querría una gratificación. Si 600 euros al mes no es una gratificación, porque venga Dios y lo vea. Si esa gratificación se compara, porque dice que no entra en cantidades, hombre, efectivamente sí hay que entrar en cantidades. La gratificación de 637 euros al mes sin pagas extras, comparado con un sueldo de 1.600 euros al mes más pagas extras, hay una gran diferencia. La diferencia es que el total de gastos del alcalde en la actualidad suman 10.140, mientras que el gasto total de la alcaldesa anterior eran 30.486. Ahí sí hay una gran diferencia. Que 10.140 se quiera desde el Partido Socialista decir que no es una gratificación, que es un salario, pues si eso es un salario, el anterior sería un sobresalario, un supersalario, porque es 3 veces más. Pero es más, con la liberación del alcalde pedáneo de Sotiel, o del pedáneo, no alcalde, perdón, en 539 euros sin pagas extras al mes, supone un gasto para el ayuntamiento de 8.580 euros. Sumando los dos, el gasto total de los dos liberados es 18.650, comparado con los 30.486 anteriores, hay una grandísima diferencia. Pero es más, ambos no quisieron la liberación, quisieron una gratificación, pero es por mandato de la Secretaría en la que dice que no se puede cobrar una gratificación, que aquí las retribuciones de los concejales o van como salario de quien tenga una dedicación parcial, o va como asignación a los grupos, o por acuerdo, o por trabajos en determinadas funciones dentro del ayuntamiento, como asistencia a pleno a comisiones de gobierno. Si cobramos por asistencia a pleno o a comisiones informativas, cobraríamos todo igual, cuando hay una gran diferencia entre los concejales que tienen responsabilidad de gobierno al que no lo tienen. Precisamente esa era la gran diferencia a la hora de cobrar en la legislatura anterior. Entonces yo pues casi afirmo que la entrevista de aquel día cuadra perfectamente con las cantidades que hoy tiene, porque se puede estar liberado o no liberado. Desde luego la intención de este equipo era no liberar a nadie, y así se le transmitió a la Secretaría de este Ayuntamiento en un principio. Y ya te digo, por mandato bueno, en este caso es la Secretaría, pero el mandato lo dice la ley. Es imposible cobrar sin estar pagando la Seguridad Social. Esa ha sido la única causa de que ambos estén liberados. Pero hay que hacer especial mención a las cantidades, porque es que la liberación de los dos, sin ninguna paga extra, es casi la mitad de lo que cobraba la alcaldesa en la legislatura anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Borrero. Yo quisiera aclarar o incidir, puesto que me afecta personalmente y creo que el público, sobre todo, tiene perfecto derecho a conocerlo, incidir en dos puntos fundamentales que ha dicho. En realidad, en primer lugar, el ahorro neto que se consigue con estas retribuciones con respecto a la legislatura anterior, que si no me equivoco son 10.250 euros aproximadamente. El ahorro neto anual, que al fin y al cabo es lo que a los ciudadanos les tiene que interesar. Pero en segundo lugar, también es muy importante que quede perfectamente claro para todos los vecinos que yo lo que digo lo mantengo. Mi intención era, tal y como usted ha tenido la habilidad de leernos, no percibir ninguna retribución como salario, sino simplemente una compensación económica. Igualmente, no cargar con los gastos de la Seguridad Social, puesto que yo además ya tengo cobertura de la Seguridad Social por mi trabajo.
Igualmente no está liberado, porque entendía que no era necesario. Bueno, pues estos 3 puntos son por el informe de Secretaría, diciendo y incidiendo precisamente en que, tal y como se estaba haciendo en el legislativo anterior, no se ajustaba a la legalidad vigente. Entiendo que ustedes no puedan tener esa responsabilidad si no se les informa adecuadamente, pero desde luego lo que se nos traslada por parte de Secretaría es que aquella forma de hacerlo es imposible y que no se ajustaba a la legalidad, no vamos a decir ilegal. Lo digo sin intención. Por tanto, si hubiera sido posible, nuestra intención era percibir una retribución, no pagar la seguridad social, puesto que ya es algo que yo tengo cubierto personalmente, e igualmente no estar liberado. Y es por imperativo legal, digámoslo así, por lo que tiene que ocurrir esto. Con ello, vuelvo a repetir, como ha dicho el señor portavoz del Partido Popular, el ahorro neto solamente en esa retribución supone más de 10.000 euros. Muchas gracias y tiene la palabra la señora Romero. La segunda parte, lo he comentado claramente, la segunda parte, el desglose de los ahorros netos de los que habéis hablado, va a intervenir el señor Tomás Romero. Simplemente dejar claro que yo me refiero a una mentira que usted ha dicho y que no lo he dicho yo, que queda en una entrevista el día 11 de mayo en el Morante y después Romero, en sí, una televisión pública. Señora Romero, le voy a decir una cosa, perdón un segundo. ¿Va a contestar usted o el señor Romero? Usted me va a contestar a la segunda parte. Vale. A la segunda parte va a contestar. Hay 2 turnos de palabra, si quiere pactamos un turno más en la próxima ocasión. Pero no le voy a permitir, señora Romero, perdone usted, no le voy a permitir que me acuse más de mentir. Mire, todo el público sabe que lo que está dicho es público. Es decir, está la entrevista de Morante y está la entrevista a Más Televisión. Es público y está a disposición de todo el mundo. Y acabo de explicarle que yo no he mentido. Señor Peña está aquí, no me lo invento. No, señora, yo he leído no hace esto, falta que usted he leído esto. Lo ha leído, no, usted, eso está perfectamente en boca de definido. usted. No me pongo ningún sueldo. Se le acaba de explicar, no me señor pongo Romero. ningún Bueno, sueldo. ¿va a contestar Es la usted o el entrevista señor que Romero? Es lo único que le quiero decir. ¿Va a contestar usted o el señor Romero? El hecho. Va a contestar el señor Romero al desglose de la segunda parte, que es la retribución. Vamos a ver, le voy a dar la palabra al señor Romero. A continuación va a hablar el turno de réplica con el que se cierra. Le ruego que no vuelva usted a acusarme de mentir, porque me está usted acusando de mentir. No me enseñó usted más el papel, señora Romero, el público no es tonto y el personal no es tonto ni la ciudadanía. Esa entrevista es pública y el Morante no la va a quitar. Igualmente, lo que yo he dicho públicamente y en Más Televisión es público y Más Televisión no lo va a quitar. Por lo tanto, todo el mundo va a poder comprobar lo que usted está enseñando. Usted está enseñando tan animosamente esta mañana, ya la quisiera tan animosa los 4 años anteriores, y lo que se puede ver en televisión y lo que se puede ver en los medios. Y puede contrastar con lo que ha dicho el señor Borrego. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor Borrego. Muchas gracias, señor Peña, y buenos días a todos los miembros de la corporación y al público asistente. Yo, antes de pasar al desglose, quería hacer 3 puntualizaciones. En el comienzo de su exposición, usted ha dicho que en el anterior pleno ordinario ya se trataron el tema de algunos aspectos que hoy se traen aquí. Que yo entienda, no ha habido todavía ningún pleno ordinario, fue un pleno extraordinario. Quiero que olvidar esa pequeña puntualización que simplemente es una terminología en cuanto a los tipos de pleno. En segunda cuestión, segundo punto al señor Borrero, decirle que por lo que yo entiendo y la ciudadanía en general entiende por un sueldo, él está dado de alta en la seguridad social, por un CIF, una empresa, o de ser autónomo porque usted desempeña unas funciones por las cuales recibe un sueldo. Independientemente de que sean 426 euros, 560, 637,50 o 5.000 euros al mes. Entonces, creo que lo que se pone el señor alcalde y el señor Crespo es un sueldo, como lo entiendo yo y como lo entiende el resto de la ciudadanía, nada de gratificaciones. Con una regularidad mensual, una cantidad estipulada, con sus cotizaciones a la seguridad social, con su IRPF y con sus costes salariales a la empresa correspondiente. Para mí, y creo que para el resto de todo el mundo, eso es un sueldo. Y creo que para usted también. Pero bueno. Ha determinado antes de que son 637 euros al mes. Efectivamente, esa es la dedicación parcial que el señor alcalde, de acuerdo a las cantidades que se proponen aquí, le corresponden en 11 mensualidades. Pero a eso hay que sumarle otros conceptos.
entiendo que el señor alcalde es miembro de la Junta de Gobierno Local, a la que ustedes han asignado una cuantía económica de 245 euros por sesión, y en la que van a celebrar 2 sesiones mensuales. Por lo tanto, creo que a esos 637,50 euros hay que sumarle 490 euros más, como al resto de concejales, 6 euros por asistencia a pleno con una periodicidad mensual. Por lo tanto, mi cuenta, y si está mal espero que usted me la corrija, el señor alcalde recibirá una retribución de 1.133,50 euros. Amén de la retribución al grupo político, que su grupo político entienda si le corresponde algo más o no. El señor concejal de Medio Ambiente y Agricultura y representante del Ayuntamiento de Calañas en Ezequiel Coronada y responsable de coordinación del resto de núcleos poblacionales, su retribución parcial, de acuerdo a la dedicación a media jornada que se establece, son 539,42 euros mensuales, a lo que hay que sumarle, al ser el único representante del grupo político de Izquierda Unida, los 300 euros que asignan ustedes a cada grupo político, más los 6 euros mensuales de asistencia plena. Así, según mi cuenta, el señor Crespo recibirá mensualmente 845,42 euros, al que yo le doy la enhorabuena, porque él sí fue certero en sus palabras en cuanto a las retribuciones que pensaba ponerse si era alcalde. Una cosa digo, si era alcalde, decía que eran 2 salarios mínimos interprofesionales más 1 euro, 1.300 euros aproximadamente. Está un poquito por debajo, pero bueno, casi lo consigue. Yo le doy la enhorabuena. El señor Peña, yo no voy a decir si está mintiendo o no, eso lo dirán los ciudadanos. Lo que dijo es que nunca se iba a poner un sueldo, que nunca iba a tener liberado en su ayuntamiento, antes de las elecciones y después de las elecciones, el 24 o el 25 de junio. Tiempo para haber ya contrastado las supuestas irregularidades que anteriormente se cometían, que por supuesto en la dedicación parcial que tenía la alcaldesa no era ninguna, porque tenía también su sueldo, como bien usted ha explicado con las cantidades que usted ha detallado. Y ahora al asunto de la obra, porque usted dice de que antes eran 30.000 euros y pico y ahora son 18.000 euros y pico. Eso hace una diferencia de 12.000 euros, pero resulta, en cuanto a las retribuciones de dedicaciones parciales, pero resulta que el ahorro va a ser de 10.000. Algo hay que mirar ahí, porque entonces se está gastando más en el resto de asignaciones, porque no cuadran las cuentas, no coinciden. Y efectivamente, así es. Los grupos políticos en la anterior legislatura tenían una asignación de 200 euros. Ustedes deciden ahora, al haber 3 además, entiendo que quizás es una compensación al apoyo que reciben, de 300 euros al mes. Eso hace un total de 10.800 euros al año en asignaciones a grupos políticos. Ustedes deciden crear una junta de gobierno local, que se creó en el anterior pleno extraordinario, pero que no se nombraron en aquel momento, porque la ciudadanía no lo sabe, quiénes eran los componentes de esa junta de gobierno local, que está conocimiento de todos, está compuesta por el señor alcalde, el señor Peña y los 3 tenientes alcaldes, el señor Borrero, el señor Limón y el señor Merino. Estas 4 personas, cada 15 días, asistirán o participarán en el asesoramiento al alcalde en las sesiones de la Junta de Gobierno Local, 2 al mes, de 245 euros por cada una, 490 euros al mes. Por 4 concejales y por 12 meses, 23.520 euros al año. Pleno, 6 euros por pleno para cada concejal y mes. 792 euros al año. Esto es, quitando las dedicaciones y retribuciones parciales que se han comentado anteriormente,
concejales sin dedicación y grupos políticos suman 35.112 euros. Anterior legislatura, asignaciones a grupos políticos y concejales, 34.200, de los cuales PSOE, 28.800, 6 concejales, PP, 5.400, 5 concejales. Actual legislatura, asignaciones a grupos políticos y concejales, 35.112, 1.000 euros más. PP, 27.480 euros, 1.400 euros menos que el PSOE en la anterior legislatura. PSOE, 3.960 euros, 1.500 euros menos que el PP en la anterior legislatura. Izquierda Unida, con un concejal, 3.672 euros, 300 euros de diferencia respecto a 5 concejales. La dedicación parcial, 23.000 euros más seguridad social, como ha dicho usted, alrededor de 7.000 euros. En la actual legislatura, 18.700 menos. Totales, 57.200 más seguridad social en la anterior legislatura. En esta, 53.832. Diferencia, tendría que incluir la seguridad social, 3.368 euros al año. Menos ahora, sí, más la seguridad social del sueldo de la alcaldesa. Usted me corrija. El equipo de gobierno, sin la dedicación en la anterior legislatura, PSOE, sin concejales, 28.800 euros. El equipo de gobierno actual, PP Izquierda Unida, 6 concejales, mismo número de concejales, excluyendo las dedicaciones a jornada parcial, 31.152 euros. Es decir, el equipo de gobierno actual cobra 2.352 euros más que los concejales del equipo de gobierno en la anterior legislatura. Si hay algún dato raro, yo se lo agradecería que me lo corrigieran. ¿Terminado, señor Juan? No. Me falta... Pues le ruego un poquito de brevedad porque llevo usted más de 12 minutos con su tiempo. No, pero una cosa razonable. Tampoco se trata de... Es que son muchos datos y usted entenderá que para que todo el mundo lo entienda, para que todo... tengo que detallar esos datos. Simplemente para terminar, fuera de las retribuciones parciales, que ya la ha dicho antes la señora Romero, y yo simplemente he hecho una pincelada. Concejales del equipo de gobierno dentro de la Junta de Gobierno local, 500 euros mensuales. Señora Jarillo, dentro del equipo de gobierno y equipo de la oposición, esos 500 euros al año son 6.000 euros, 72 euros al año. La diferencia creo que es clara y creo que queda evidente dónde están los ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Como ya digo, esto ya lo estamos viendo en las emisiones y demás, lo está todo más que hablado y estoy totalmente de acuerdo en todo. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra para que cierre el turno de intervenciones al señor Romero. Antes de aclararle, señor Romero, que ha dicho usted por último que para que todo el mundo lo entienda. Para que todo el mundo lo entienda, le aseguro que antes de que pase un mes, todas las retribuciones que se cobran actualmente y el cuadro comparativo con lo que se cobraba anteriormente van a estar públicas. Señor Borrero tiene la palabra. Voy a empezar por el final. El ahorro está, y se puede ver muy claro, en la cuenta de resultados del Ayuntamiento de Calaña, que se ahorra al año 10.854. No tiene ningún dato erróneo. Lo único que tiene erróneo es la estructura que ha hecho en su exposición. Está comparando blancos con negros, amarillos con azules y verdes con naranjas. Le hemos dicho que las retribuciones que ustedes pagaban no se ajustaban a la legalidad. Amparaban su salario dentro de un grupo que no existía, al igual que los nuestros. Se lo dijimos al empezar la legislatura anterior y no nos quisieron echar cuenta. Hoy la Secretaría nos hace una salvedad y nos dice que así no se puede cobrar. Las retribuciones del alcalde... Perdona, porque parece una acusación un poco velada. No, había un secretario que firmaba esas cosas, mientras que ustedes, por ejemplo, han acusado al alcalde de mentiroso, yo no le he acusado a ustedes de estafadores. No he dicho nada. Simplemente he dicho que como se pagaba, no era. De hecho, en la legislatura anterior, cuando trajisteis la primera
asignación a todos los representantes de la corporación, os dijimos que no podía ser, y la única salvedad que visteis fue la liberación a jornada completa, a jornada parcial de la señora alcaldesa. Fue lo único que rectificaste. Antes las cantidades iban todas a un grupo y se repartían como quería cada grupo. No puede ser, las cantidades son al grupo con un CIF y igual para todos, o si quieres discriminar a uno o a otro por la responsabilidad de gobierno, tienen que ser las cantidades personalizadas. Aquí la cantidad que va a cada uno va al nombre y apellido de cada uno y tributando en Hacienda. Y los liberados, además, pagando su seguridad social. Entonces, lo que ha hecho es comparar cosas que antes no se pagaban y que se pagan ahora. Yo desde el principio he dicho que el ahorro es para el Ayuntamiento de Calaña y por 10.854 euros al año. En toda la legislatura nos vamos a ahorrar casi 45.000 euros. Ese es el ahorro que van a tener los ciudadanos de Calaña con las retribuciones del personal de gobierno y del grupo de la oposición. En cuanto a los grupos, pues ahora somos 3, tendremos que repartir entre 3. Las asignaciones a los grupos no son asignaciones a la persona. Y ahora se vais a enterar ustedes también de cómo lo tendréis que hacer, al igual que nosotros. Se vais a tener que sacar vuestro CIF como grupo. Y la contabilidad del grupo tendrá que ser presentada en el Ayuntamiento de Calaña si queréis, y si no tenéis contabilidad o no tenéis facturas de gastos para los gastos que te permiten los partidos, pues tendrá que estar el saldo en la cuenta donde esté. Entonces eso son asignaciones al grupo, no a la persona. No se puede sumar una retribución o una cantidad por haber acudido a una comisión de gobierno, esto por la cantidad o por la asignación que va a su grupo, porque nada tiene que ver con eso. Otra de las cosas que ha nombrado antes, claro, dentro de esa confusión, dice que si al alcalde le sumo la cantidad que cobra en la asistencia a las comisiones de gobierno, o a las juntas de gobierno, a las juntas de gobierno y como alcaldía, pues ya hay que sumarle otras 400 euros más. Pero también ha dicho que hay un concejal de nuestro grupo que no puede cobrar porque no le encontramos asignación. Nosotros nos repartiremos el dinero como nosotros veamos. Claro, es que no podemos discriminar a nadie de las nuestras. Habrá que darle como podamos. Pero eso ya serán cuentas internas nuestras. Entonces, con lo que hay que quedarse es con las cantidades generales que va a pagar el Ayuntamiento de Calaña. Y en esas cantidades, vuelvo a repetir, porque es para decirlo, tenemos un ahorro de 10.854 euros al año. Entonces, ordene un poco la estructura que se ha hecho, porque ya le digo, las cantidades son correctas, pero donde está el gran error es comparar parámetros que nada tienen que ver, porque antes se pagaba de una forma y ahora se paga de otra forma. Ahora se paga de forma individualizada y cada uno tiene que liquidar sus impuestos. Después con su dinero cada uno hará lo que tenga que hacer, evidentemente. Si estamos cobrando por diferentes acciones 4 personas y somos 5, pues habrá que dividir entre 5. No se va a quedar a nadie, no vamos a discriminar a nadie, lo que pasa es que no hay opción de que pueda cobrar. Pero en todos los casos, y me refiero hasta el sueldo del alcalde, hombre, son cantidades bastante bajas, son gratificaciones. Usted me dice que es que quien está dado de alta, y eso es un sueldo. Y que comparado con la legislatura anterior, la alcaldesa también cobraba otro sueldo. Pues a mí me gustaría que lo pagara usted de su bolsillo. Verá cómo se iba a dar cuenta de lo que es un sueldo y de otro. Hombre, el sueldo, la definición está bien, pero las cantidades se diferencian muchísimo. Y por lo demás, pues yo creo que nada más, queda todo claro. Lo que es efectivamente, todo esto estará publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, que cada uno sepa las retribuciones que hay. Nosotros no tenemos nada que esconder. Lo que va a estar publicado también son los 10.854 euros de ahorro, que supongo que será lo más importante para el ciudadano de Calaña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Borrero. Creo que ha quedado suficientemente explicado. Pasamos a votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? Pues queda aprobada. Muchas gracias, señores concejales. Pasamos al segundo punto del orden del día. Que dice así: aprobar si procede la adhesión al Fondo de Ordenación regulado por el Real Decreto Ley 17/2014 del 26 de diciembre y el plan de ajuste correspondiente. Tiene la palabra para exposición el señor secretario. Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/2014, donde se regula el Fondo de Ordenación y el Fondo de Impulso Económico, permitiendo el primero de ellos la refinanciación de la deuda de las entidades locales que no hayan podido refinanciar sus deudas en términos de prudencia financiera, considerando que el citado Real Decreto 17/2014 establece, entre otros, la aprobación de un plan de ajuste, visto el informe de Secretaría de Intervención de fecha 27 de julio de 2015, considerando el número de préstamos, así como el importe de los mismos que esta entidad local tiene en vigor y que limitan la liquidez para poder atender adecuadamente las obligaciones de esta corporación local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acordar la adhesión al Fondo de Ordenación, artículo 39.1b, regulado por el Real Decreto Ley 17/2014 del 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. La liquidez que sostenga por el Ayuntamiento con cargo a este mecanismo se destinará a atender los vencimientos del principal e intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2016, que cumplan con el principio de prudencia financiera. B. Atender los vencimientos de las operaciones de préstamo en el año 2016 formalizadas dentro del marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores. Segundo, aprobar el plan de ajuste 2016-2032. Tercero, autorizar al alcalde presidente a realizar todos los trámites necesarios para la adhesión al citado plan de ordenación. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos directamente a intervenciones, si les parece, puesto que han sido asuntos que se han visto en comisión informativa. Por tanto, tiene la palabra el señor Romero. No, como comentaba, leemos la exposición y habiéndolo visto en comisión informativa, creemos que es suficiente con que haya dos intervenciones. De acuerdo. Muy bien, pues por parte de este Grupo Municipal Socialista, igual que en la legislatura, que a nosotros nos tocó lidiar con estos asuntos, todas estas medidas que sean un poco de ayuda, de balón de oxígeno, de aire para las arcas municipales, como las de este ayuntamiento, como las de miles de ayuntamientos en España, pues bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidas sean. Ahora se nos presenta la posibilidad de, después de acogernos a varios planes de pago a proveedores, a través de Planico, a través de pago a proveedores 1, pago a proveedores 2, pues ahora se nos presenta la posibilidad de adherirnos al Fondo de Ordenación, que está regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, donde hay una serie de cuestiones que me gustaría que me aclarara en cuanto a, por ejemplo, entiendo, como bien se indica en la propuesta que hace el señor secretario, la situación de nuestro ayuntamiento se encuadra dentro del artículo 39.1b, municipios que no pueden refinanciar o sus operaciones de crédito en las condiciones de prudencia financiera. Según el Real Decreto Ley, las entidades que están dentro de este compartimento deben presentar la solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas durante el mes de julio de cada año. No sé si eso es correcto o no es correcto, y si no hemos pasado el plazo al CO 4 de agosto. En el mismo Real Decreto Ley se indica que las solicitudes presentadas fuera del plazo solo serán aceptadas en función de las disponibilidades presupuestarias y de la situación financiera de la entidad local. Así, el señor Borrero, el señor Peña, el secretario, después me aclara ese punto, que no estemos fuera de los plazos que marca la legislación que regula este fondo de ordenación. Otra de las cuestiones que sí que queríamos dejar clara es que la situación en la que se encuentra hoy el ayuntamiento y en la que es posible, para tener un poquito de oxígeno, adherirse a este fondo de ordenación,
viene dada también por el arduo esfuerzo que el equipo de gobierno del Partido Socialista y el compañero Paco Romero en especial hizo en la anterior legislatura. Ya hemos podido comprobar en varias de sus publicaciones que el equipo socialista ha dejado 0 euros en las arcas. Y evidentemente este ayuntamiento, con los recursos que tiene una limitación financiera que efectivamente el equipo socialista ha podido dejar 0 euros en las arcas, pero ha dejado mucha menos deuda de la que se encontró. Como usted me ha dicho a mí antes que usted me quería ver pagando de mi bolsillo el sueldo de la señora alcaldesa o un sueldo, yo le quería haber visto a usted en agosto del 2011, en la situación que tuvo que aguantar el equipo de gobierno y en la situación que tuvo que aguantar el compañero que estaba en la concejalía que usted asumió las funciones en esta legislatura. En aquellos años el equipo de gobierno el ayuntamiento no tenía 0 euros, tenía menos muchos euros, pero menos mucho de lo que aquí se ha dado cuenta en muchas sesiones plenarias de lo que ustedes también son conocedores de esa situación. Yo simplemente le voy a apuntar algunos datos para reflejarlo. Señor Romero, perdón. Vamos a aclarar una cosa. Lo voy a aclarar para los 3 grupos intervenientes. Y ahora mismo lo aclaro como moderador y como alcalde. Ustedes decidirán, y lo podemos decidir aparte, si en los debates que se produzcan en los puntos del orden del día vamos a estar trayendo continuamente un debate político o un debate técnico. Además, les recuerdo que este es un pleno extraordinario motivado por estos 3 puntos, sobre todo por 2, porque el primero de ellos no es precisamente el que tenía ni corría prisa en absoluto. Entonces le voy a pedir concreción en primer lugar, pero en segundo lugar le voy a pedir, por respeto al público también, que nos circunscribamos durante el pleno a los puntos del orden del día. No entiendo, francamente, la necesidad, y se lo digo también, señor Borrero, la necesidad, y el señor Crespo, de que se esté haciendo continuamente alusiones políticas y alusiones al pasado. Se trata del punto del orden del día, que les ruego se ciñan a él, que se constriñan a él, que es lo que le interesa al público. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muy bien, pues ante sus palabras yo lo primero, si le falta respeto al público le pido disculpas. La verdad, no era mi intención. Me sorprende que me diga eso, con la tranquilidad y con la claridad que estoy hablando, pero bueno, le pido disculpas al público si en el momento le he ofendido. Bien, como usted, no sé, igual hay algo de prisa o algo, me voy a circunscribir un poco a lo que usted nos plantea. Desde el Grupo Municipal Socialista, como le he comentado antes, todas estas iniciativas que den más vida al ayuntamiento, más oxígeno a su área y que puedan atenderse todas las circunstancias, todas las obligaciones que un ayuntamiento del tipo de nuestro municipio tiene que atender, que son muchas, bienvenido sea, y nuestro voto en este sentido va a ser favorable. Yo lo único a lo que me venía a referir, porque evidentemente no podemos recordar de dónde venimos, es que la situación financiera, tanto de créditos como de otro tipo, durante la anterior legislatura, para encontrarnos aquí, se ha reducido gracias al esfuerzo del equipo de gobierno, del que ustedes también, la mayoría eran partícipes, y que ha obligado a que no se puedan hacer otras cosas, porque todo tiene un nexo de unión. Y si usted no me quiere dejarme explicar y detallar esos datos, bueno, pues está en sus funciones como alcalde, y bueno, me lo guardo para la siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. No es que yo no le quiera dejar, y no es que me refiera a la falta de respeto al público con otra cosa, salvo que aquí hay unos puntos del orden del día. Y no creo que el público esté interesado fuera de lo que son los puntos del orden del día en un debate político, pero una serie de propaganda política que desde luego, como alcalde, no voy a permitir. En primer lugar, el señor secretario tiene que manifestar algo con respecto al plazo, antes de darle la palabra al señor. Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, decir que lo que sí se ha acabado ha sido el plazo para cogernos en el año 2015, pero se amplía el plazo hasta el año 2022 para solicitar, que es lo que vamos a hacer ahora, solicitarlo hasta a partir del año 2016, que si estaríamos en plazo, o sea, que se acabaría el plazo del 22 de agosto de este año. No he visto esa información por ningún lado en el Real Decreto. He visto la que le he leído, no sé dónde se indica En la eso. página del Ministerio. Ah, en la página del Ministerio. Aclarado esto, tiene la palabra el señor Crespo. Como bien dice, el cumpleaños del PSOE, todas las medidas que hay
ayuda al ayuntamiento, pues, como él bien dice, bienvenida sea. Muy bien. Muchas gracias, señor Greco. Señor Bolero, tiene usted la palabra. Le ruego concreción, claridad y que se circunscriba al punto de orden del día. Muchas gracias. Yo tan solo decir que recuerdo perfectamente aquella época, porque nosotros ayudamos también en la medida de lo posible, pero que esto no es un fotograma donde uno aparece y no desaparece. En la legislatura anterior se pidieron 3 créditos, de los que ahora vamos a intentar refinanciar. Fue en marzo del 2010, julio. Perdón, la legislatura empezó en julio de 2011. Perdón, déjeme clavar, acabate. Que en la anterior de la anterior se pidieron 3 créditos, uno en marzo del 2010, uno en julio del 2009 y otro en enero del 2009. Esos son deudas que venían de la anterior a la anterior, que es la que usted estaba en el equipo de gobierno, pero es que en la anterior también estaba, y la señora Romero también. O sea, esto es una película continua, no un fotograma donde una pared se quita y se pone. O sea, que ustedes sabían de dónde venía esto. Y el plan de pago a proveedores, hubo que asumir el pago aquí, pero las facturas venían de la legislatura antes, que también eran ustedes del equipo de gobierno. Por lo demás, nada, intentar, decir que nos vamos a intentar adherir a este plan, porque hombre, nos daría muchísimo oxígeno en la liquidez del ayuntamiento, que es lo que ahora mismo nos hace falta. Y no solamente son estas deudas las que hay, sino hay otras que no se pueden financiar, como son con administraciones públicas, y nos daría un margen muy bueno que en las deudas con los bancos tuviéramos un periodo de carencia para poder hacer frente a las deudas con las administraciones públicas y irnos las quitando para que queden unos años unos y otros años otros. Eso nos daría muchísimo oxígeno a la tesorería del ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolero. Gracias por la cordialidad también. Tiene la palabra el señor Romero para la última intervención, si le parece bien. Muchas gracias, señor Peña. Desde luego, como usted la ha indicado, efectivamente, la legislatura 2007-2011 yo era concejal y, por supuesto, le he dado mi parte de responsabilidad. Pero le recuerdo también que los asuntos económicos no eran responsabilidad mía en aquel momento, sí del equipo de gobierno, y que durante un periodo de esa legislatura este concejal estuvo revocado de sus funciones por desacuerdo con el señor alcalde. Y como bien ha dicho, y yo lo voy a recalcar, en la legislatura 2011-2015, el equipo de gobierno anterior no ha pedido ni un euro de crédito que se hayan sumado a este crédito bancario, ninguno. Obligados por la ley de pago a proveedores, lo que nos marcaba la legislación. No ha incrementado la deuda financiera en un euro, simplemente la deuda comercial que ha tenido que pasarse a deuda financiera por la legislación que entró en vigor en 2012. Y que así se ha reducido en un alto porcentaje esa deuda. Segunda cuestión, ustedes ya se han adelantado en su publicidad y su propaganda que con el ahorro de las retribuciones a los cargos políticos se van a destinar a políticas sociales. Y en el informe de la Secretaría dice, del cual tiene favorable, el plan de ajuste en los gastos de los presupuestos que hay que presentar junto a la solicitud de adhesión a este fondo de ordenación, que una de las medidas, la medida 1, será la reducción de coste de personal, tanto en la partida de eventuales como en la reducción en las retribuciones a los órganos de gobierno. Perfecto. La liquidez que sostenga por el ayuntamiento con cargo a la adhesión al fondo de ordenación a través de su plan de ajuste tiene 2 vías. Atender los vencimientos del principal e intereses de los préstamos a largo plazo en el 2017 que cumplan con el principio de prudencia financiera. B. Atender los vencimientos de las operaciones de préstamo en el año 2016 formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores. Entendemos que este ahorro que se genere con esa medida, igual que con otras medidas, debe ir encaminado a afrontar ese pago de préstamos y de intereses en la deuda financiera. No entiendo cómo van a hacer que ese ahorro vaya a política social, que se han adelantado incluso antes de aprobarlo oficialmente en pleno, que se publique
el Ministerio ese plan de ajuste esté aprobado, porque lo tiene que aprobar el Ministerio de Hacienda y demás, ya ustedes se han adelantado a bombo y platillo y lo van a dedicar a políticas sociales. A mí me gustaría que me lo explicaran. Si usted, el concejal del ramo, ¿cómo es posible eso? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Tiene la palabra el señor Crespo, en primer lugar, o renuncia a ella. Pues, señor Borrero, para terminar y cerrar el turno antes de votación. Bueno, pues empiezo por el final. La explicación a su duda pues se tendrá cuando hagamos los presupuestos, que es cuando llegará ese momento. Vale. Y en cuanto a la responsabilidad, pues entiendo que le cogiera de camino o de paso, no le afectará de lleno, pero sí es verdad que aunque uno esté suspendido de funciones y todo, hay muchísimas sesiones de plenarias donde uno levanta la mano y tiene que autorizar a que efectivamente lo tiene. Entonces, por muy poco que queramos, la responsabilidad siempre existe. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Borrero. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Pasamos al tercer punto del orden del día. Que dice así: aprobar si procede la renuncia a la realización de obra adecuación de antiguo mercado para la biblioteca segunda fase y aprobar el proyecto rehabilitación de Ermita de los Santos Mártires para el Centro de Interpretación Turística de Calaña segunda fase. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario para exposición. Primero, ratificación del decreto de alcaldía número 280-2015. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 939/1997 de 20 de junio por el que se regula la afectación al PCEA de créditos para inversiones de las administraciones públicas de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y las zonas rurales deprimidas, y una vez conocida la propuesta de distribución provincial de créditos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, mediante el acuerdo INEM, comunidades locales, se ha procedido a la asignación provisional de fondos máximos disponibles a cada corporación local en esta provincia. En el decreto de alcaldía número 135/2015 se acuerda la aprobación del proyecto de obra adecuación de antiguo mercado para biblioteca, segunda fase, en Calaña, con un presupuesto de mano de obra de 35.404,41 euros. Posteriormente, atendiendo a las prescripciones del técnico municipal, a la hora de la elaboración del proyecto correspondiente, se opta por solicitar una nueva obra, dada la complejidad de las partidas que restan por ejecutar en la obra adecuación antiguo mercado para biblioteca. Por todo lo anteriormente expuesto, esta alcaldía ha resuelto, primero, renunciar a la obra adecuación de antiguo mercado para biblioteca, segunda fase, en Calaña, con un presupuesto de mano de obra de 35.404,41, con número de expediente 21017-151-D01. Segundo, solicitar la ejecución de la obra rehabilitación de Ermita de los Santos Mártires para Centro de Interpretación Turística, segunda fase, en Calaña, con el mismo presupuesto de mano de obra, 35.404,41. Tercero, dar traslado de este acuerdo al Servicio Público de Empleo Estatal. Y el segundo punto del acuerdo sería aprobar el proyecto de obra denominado Rehabilitación de Ermita de los Santos Mártires para Centro de Interpretación Turística, segunda fase, en Calaña. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, igual que en la intervención anterior, y entendiendo que esto prácticamente se trata de una cuestión técnica. Perdone que le diga, pero nosotros no hemos tenido acceso por la que no se entiende por la problemática que haya habido, que viene al caso, nosotros no hemos tenido acceso y no tenemos la información de qué consiste el cambio, la actuación de la obra que se pretende hacer allí en el nuevo objeto de actuación. Entonces sí que nos gustaría de que el secretaría o el concejal de obra de urbanismo nos aclarara sucintamente, de alguna manera, cuáles son las situaciones. No se iba a pasar a votación, le iba a decir que como se trata de cuestiones técnicas que se habían visto, se iba a pasar directamente a intervención, pero no tengo inconveniente. Es que no, va a intervenir en primer lugar, señor Ramón, pero es que resulta que hace una hora le he preguntado si había recibido toda la documentación. ¿Ha dicho usted que sí? La documentación económica. El secretario sí que me había enviado lo de preguntar de los créditos a Bankia y la corrección de la pestaña de un crédito que no aparecía la cantidad, no sé si os acordáis. Que los tres del BBVA no aparecía una cantidad. Lo que me han permitido el señor. Vale.
Que no haga, pero es que yo lo he dicho porque antes le preguntaba a las 9 si había recibido la documentación y me ha dicho usted que sí, se refería a la económica. El punto de fondo es... Bueno, pues tiene la palabra para la intervención y exposición el señor Limón, concejal de... Voy a explicar en qué consiste el cambio, por qué se ha cambiado el plan generador de empleo estable. Sencillamente porque en estos planes viene mucho dinero para mano de obra ¿En qué consiste la obra? y poco para materiales. Por lo tanto, consideramos que una obra que se ajusta a eso es la ermita de los Santos Mártires. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha mano de obra. Queda poco por ejecutar, temas de pintura, temas eléctricos, pues mete cable, la carpintería exterior, si es menor que también la de la Roza de Abasto. Es una obra que se va a adecuar a este plan generador y se puede hacer con trabajadores eventuales y agrarios, cosa que aquí no se podía hacer. Entonces hemos adaptado eso para que se pueda hacer una obra fin a lo que tenemos. Muchas gracias, señor Limón. Tiene la palabra el señor Andrés para hacer un... Sí, aclararle que básicamente la decisión se basa fundamentalmente en lo que ha dicho el señor Limón, en que se trataba de que al revés, es decir, en este caso, que luego son cuestiones técnicas que se pueden comprobar completamente, lo que quedaba por hacer, la segunda fase, última fase de la plaza de abasto, prácticamente, si no recuerdo mal, corrija el señor Limón, el 75% era para materiales por requerimiento y el 25% para mano de obra. Con lo cual era muy difícil encuadrar con los que vienen para el PCA, porque precisamente la situación es la contraria. 75% para mano de obra y 25% para material. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Romero para la intervención y cierre. Muchas gracias, señor Peña, muchas gracias, señor Limón. Bien, en cuanto a lo que ha comentado usted y ha comentado también el señor Limón de la adecuación a los objetos de actuación de este tipo de subvenciones, lo tengo claro, lo tenemos claro desde el Grupo Municipal Socialista y lo sabemos. Esto es una subvención, dentro de los planes generadores de empleo estable que viene solicitada del anterior equipo de gobierno, en el que había una línea de trabajo, había unas prioridades y entre ellas era la de terminar el antiguo mercado de abastos para convertirlo en un centro cultural, también sede del archivo municipal, de la nueva de la biblioteca municipal y de centro de conferencias, de exposiciones, etc. Un centro cultural. Desgraciadamente, y muy a mi pesar, como responsable del área de cultura en la anterior legislatura, no, debido a la escasez de fondos propios del ayuntamiento y más aún de subvenciones de otras administraciones públicas, pues no se pudo llevar a cabo la terminación de esa obra que creo que todos creemos que es un lugar emblemático, ¿no?, en el pueblo de Calaña, y que teníamos ese fin destinado para ese lugar. Entiendo de que no se adecua del todo los planes, los programas generados de empleo estable a esa obra, pero como no teníamos otros medios y nuestra prioridad sí era terminar eso para convertirlo en centro cultural, por eso presentamos esa solicitud y entendíamos de que ahí se podría crear, que creo que es uno de los requisitos y creo que no sé, quizás eso lo deba de responder el secretario, no sé si el responsable de personal, actuando allí con 35.000 euros, en el estado que está aquella obra, ¿qué empleo estable va a crear aquello? A corto plazo. Planes, programas, generadores de empleo estable. No sé qué empleo estable se va a crear. Es una cuestión y una pregunta. Y la otra aclaración, entiendo evidentemente que dentro de usted en alguna de sus intervenciones en diferentes medios ha dicho que programa, y evidentemente en su programa no se contempla de que la biblioteca vaya a ir ni que eso sea un centro cultural, que sea un antiguo o un nuevo mercado de abasto. Entonces entiendo de que dentro de cumplir con su programa electoral no quieran atender a esa obra y vayan a otra, atendiendo a las cuestiones técnicas y evidentemente que entendemos de que aquella obra,
que no me ha quedado suficientemente claro en qué consiste exactamente, si se va a pintar toda la pared, si se va a poner alguna carpintería, si se van a poner las ventanas, si se va a adecuar los accesos. Ha sido un poco de manera muy genérica. Entiendo que quieran destinar estos fondos, debido también a la escasez de fondos, de subvenciones y demás que hay y que se prevé que siga habiendo en los próximos años, a avanzar a aquello que no estoy tan al tanto del porcentaje que le queda de ejecución a aquella obra, pero sí creo que es bastante, todavía, es bastante. Igual aquí le queda bastante. Entonces simplemente eso, que no entendemos, o nosotros no estamos de acuerdo con el cambio, no estamos de acuerdo con el cambio del objeto de actuación, y que empleo estable que se va a generar allí una vez se termine esta actuación, creo que no va a ser ninguno. Esas son las cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo con el cambio de obra. Muchas gracias, señor Romero. Para cierre, si no le importa, voy a intervenir yo, porque creo que le puedo dar perfectamente los puntos. En primer lugar, tengo que pedirle disculpas si es que no ha llegado toda la documentación adecuadamente, pero que ruego que a partir de ahora me lo comuniquen previamente y me encargaré personalmente, si hace falta, de que le llegue toda la documentación y la tenga con suficiente antelación para el estudio. En segundo lugar, pues sí, señor Romero, hay veces que el Pisuerga pasa por Valladolid. Efectivamente, aquí no hay nada que ocultar. Se une, que prácticamente fue la primera semana que estuvimos aquí, creo que además el segundo día. Tenemos que aprobar y que darle definitiva aprobación al Plan General de Empleo Estable, y nos damos cuenta, y no es que me dé cuenta yo solamente, es decir, se dan cuenta los técnicos del ayuntamiento, de que, como hemos comentado anteriormente, prácticamente la cantidad era 75% de materiales, lo que hacía falta en la antigua Plaza de Abasto, 75% de materiales y prácticamente un 25% de mano de obra, cuando precisamente lo que viene como fondo de PCA estructurado es todo lo contrario, es un 75% para mano de obra y un 25% para materiales. Eso es la práctica de haber continuado, y no es tampoco mi opinión política, es una opinión técnica, de haber continuado en la práctica hubiera obligado o a tener a la gente sin hacer absolutamente nada allí, o a engañar y falsear alguna documentación haciendo pasar como mano de obra lo que fue la factura, porque realmente no había nada que hacer en términos generales con un 75% de dinero para mano de obra. Es decir, lo que falta allí por poner son cuestiones modulares, básicamente. Módulos de carpintería, módulos de sanidad, módulos de diferentes cosas y no mano de obra. Es decir, eso, como todos sabemos, no hay que ser técnico, no consume prácticamente mano de obra, y aparte se suele encargar a empresas externas. Es decir, tampoco hay técnicos que se puedan contratar para ello que pudieran haberlo hecho. Hay que aclarar también, pero ha quedado suficientemente claro de luego la documentación y ha quedado claro la exposición que ha hecho el señor secretario, que esto no altera para nada la cantidad que se percibe y que ya estaba solicitada, que viene asignada. Y por último, sí, pero bueno, lo digo para que quede claro para el público. Y por último, en cuanto a qué empleo estable puede generar aquello, pues puede generar prácticamente el mismo empleo estable, si no más, que podría haber generado la biblioteca que ustedes tenían diseñada. Exactamente la misma. Por lo tanto, muchas gracias. Vamos a pasar a la votación para cerrar el último punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con mayoría. Bueno, pues tratándose de un pleno extraordinario, no hay turno de ruego y pregunta, como ustedes saben. De todas formas, sí quiero aclarar para todo el mundo, incluyendo para los representantes del PSOE, que nuestra intención es que todos los plenos ordinarios haya un turno de ruego y pregunta, y extender ese turno de ruego y pregunta a un sexto turno, que sería para el público, ordenadamente, y desde luego sin que sea vinculante su opinión, pero sí ya por lo menos la oportunidad de ruego y pregunta a el público asistente. Creo que tanto por parte del grupo político del Partido Popular, como por parte del grupo socialista, como por parte de Izquierda Unida, se ha entrado una nueva etapa en la que se quiere primar el diálogo, la comunicación, la transparencia, y que todo el mundo tenga conocimiento y tenga participación incluso. Por tanto, estarán ustedes de acuerdo conmigo que esa puede ser una buena medida, escuchar al público en los plenos en próximos plenos. Por último, y estando en la semana de feria, quiero invitar a los señores concejales de todos los grupos políticos, quiero invitar a todo el público presente y al que no lo está, a que disfruten de la feria, a que lo pasen muy bien. El verano ya va avanzando a pasos agigantados. Estos concejales creo que no vamos a coger ninguna vacaciones, vamos a estar aquí todo el mes de agosto trabajando porque hay mucho trabajo,
Les invito a que disfruten cordialmente de esta fiesta, que se lo pasen muy bien, que descansen adecuadamente y nos vemos sin la novedad en septiembre. Muchas gracias y se levanta la sesión.